Hola, ¿qué tal, gente? Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a El Lado Oscuro. En el video anterior les hablé acerca de Juana Barraza, considerada una de las mayores asesinas seriales en la historia de México, pero en esta ocasión toca el turno de Gary Ridgway, o mejor conocido como el asesino del Río Verde. Gary es considerado el mayor asesino serial en la historia de Estados Unidos. Fue buscado por muchos años, puesto que llevó a cabo muchísimos asesinatos en la década de los años 80 y 90. Gary Leon Ridgway nació en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos, el 18 de febrero de 1942. Es hijo de Mary Rita Stament y Thomas Newton. Es el segundo de los tres hijos que tuvo el matrimonio. La madre de Gary era una mujer bastante dura con su familia, sobre todo con Gary y su padre, con quien mantenía fuertes discusiones constantemente. Algunos familiares de Gary han asegurado que la madre de Gary jamás lo quiso. Gary fue objeto de burlas, puesto que hasta los 13 años se orinaba en los pantalones, por lo que su madre lo bañaba en público para avergonzarlo. Esta razón creó en Gary un fuerte resentimiento de ira hacia su madre, pero también al mismo tiempo generó un tipo de atracción sexual hacia ella, pues la madre de Gary era una mujer religiosa, pero que solía vestirse de manera muy provocativa. Incluso se dice que era una mujer que vestía como una prostituta. Cuando Gary se graduó de la secundaria, entró a la Marina y se casó con Claudia Barrows, quien fuera su novia de colegio. Sin embargo, Gary se volvió un hombre adicto al sexo, pues padecía de una anomalía en su comportamiento sexual, llegando a tal punto de tener relaciones sexuales con cualquier prostituta que se encontraba. Sin embargo, en su mente, Gary iba desarrollando cada día una obsesión y odio hacia las prostitutas, pues además Gary había aprendido de su padre a despreciar a estas mujeres, pues consideraba que tenían un trabajo perverso e inmoral, y eran agentes que servían para propagar entre la gente una perversión e inmoralidad, pues ellas hacían caer en el pecado a todos los ciudadanos puros. Durante su servicio en la Marina, Gary se contagió de gonorrea y verrugas genitales, esto debido a que pasaba mucho tiempo con prostitutas y no utilizaba preservativo. Cuando Gary fue enviado a Vietnam, su esposa de 19 años no soportó la soledad y comenzó a salir con otros chicos, razón por la que terminó su matrimonio 2 años después de haberse casado. Cuando Gary volvió de Vietnam, se mudó al condado de King en Washington, donde consiguió trabajo como pintor de camiones. Gary se convirtió en un fanático religioso, quien asistía a la iglesia y se volvió pastor, predicando su religión de casa en casa con la Biblia en la mano. Incluso lloraba durante los servicios religiosos, algo que contrastaba con su adicción por las prostitutas. Gary se casó por segunda vez con una mujer llamada Marcia, a quien le pedía que siguiera al pie de la letra todos los mandatos que el pastor ordenaba. Debido a su insaciable apetito sexual, Gary le pedía a su esposa que tuvieran sexo varias veces al día. Incluso llegó a pedirle que tuvieran relaciones sexuales en lugares públicos, como el cine y el parque. Por esta razón, y aunado a que la madre de Gary vivía con ellos, la esposa de Gary decidió divorciarse de él. Sin embargo, tiempo después, Gary se volvió a casar, esta vez con Judith, una mujer que vio en Gary a un hombre responsable y con una muy buena estabilidad laboral, pues para aquel entonces Gary ya tenía 15 años trabajando como pintor de camiones. De hecho, Gary tuvo con ella a su primer hijo, Matthew Ridgway. Las cosas parecieron ir bastante bien por mucho tiempo. Sin embargo, al igual que en sus otros dos matrimonios, la infidelidad formaba parte de la vida de Gary y de su matrimonio. En 1982, las autoridades comenzaron a recibir los primeros reportes de mujeres que desaparecían en la carretera 99 en el condado King. Algunas de estas mujeres eran jóvenes que habían escapado de sus casas y otras que se dedicaban a la prostitución. Fue en ese año cuando Gary, a los 33 años, llevaría a cabo su primer asesinato.
Se trataría de Wendy Lee Caulfield, una joven de 16 años quien había huido de su casa. Gary tuvo sexo con ella y posteriormente la estranguló con su propia ropa interior. Luego de asesinarla, tiró su cuerpo al río Verde. El 15 de julio fue encontrado su cuerpo flotando en las aguas del río del condado de King, razón por la cual la gente lo llamaría el asesino del río Verde. Pero en ese momento no existían evidencias suficientes para encontrar al asesino. Gary fue tan habilidoso que cometió sus crímenes sin que su esposa sospechara. Sin embargo, ese sería solamente el comienzo de los asesinatos de Gary, pues durante casi 20 años, Gary asesinaría a decenas de mujeres, la mayoría de ellas durante los años de 1982 y 1984. Pero Wendy Lee no fue el primer ataque criminal de Gary, pues cuando él tenía 16 años estuvo a punto de asesinar a un niño de 6, a quien llevó al bosque donde lo apuñaló y lo hirió de gravedad, aunque el menor sobrevivió. Tiempo después, Gary confesó y según sus propias palabras, lo hizo porque quería saber qué se sentía matar a alguien. Luego del asesinato de Wendy Lee, Gary continuó con sus crímenes. El método de Gary consistía en contratar a una prostituta, subirla a su coche y mostrarle una fotografía de su hijo para que ella creyera que estaba ante una persona buena. Luego, Gary la llevaría a lugares apartados o incluso a su casa y mientras tenía relaciones sexuales con ellas, las estrangulaba. Una vez cometido el asesinato, tomaba el cadáver de sus víctimas y los abandonaba en el río Verde. Gary dejaba los cuerpos desnudos, con las uñas cortadas, los cubría con hojas o lo que encontrara, incluso en algunos casos, Gary volvía a mantener relaciones sexuales con los cadáveres. Junto a los cuerpos, Gary dejaba algunos artículos como chicles, mapas de carreteras, restos de comida y hasta colillas de cigarros. Tiempo después, los cadáveres de las chicas aparecían en lugares boscosos cerca del río Verde o incluso algunos de ellos aparecían flotando sobre el río Verde. Desde el año de 1982, las autoridades comenzaron con la búsqueda del asesino del río Verde. Sin embargo, debido a la época, no existían computadoras lo suficientemente sofisticadas como para obtener las pruebas suficientes para encontrar al criminal, por lo que durante 19 años las autoridades lo estuvieron buscando. Mientras tanto, Gary seguía asesinando. Algunos investigadores llegaron a sospechar de Ridgway, sin embargo, al no tener las pruebas suficientes, nunca pudieron inculparlo, a pesar de que se encontraron registros de algunos antecedentes criminales llevados a cabo por Ridgway. Además del intento de asesinato de un niño en 1964, Ridgway fue acusado de intentar estrangular a una prostituta mientras tenía relaciones sexuales en su auto en 1980, 2 años antes de realizar su primer asesinato. En 1982 se le encontró con una prostituta en su coche, la cual desapareció tiempo después. Dave Reichert, uno de los sheriff encargados en el caso, formó en 2001 la Fuerza de Tareas de Río Verde para investigar los crímenes, donde se elaboró una lista de posibles sospechosos, dentro de la cual se encontraba Ridgway. Dave ordenó que se reexaminara la evidencia con la que se contaba, solo que esta vez aplicando una tecnología novedosa, la prueba de ADN. Se examinó la evidencia obtenida de 4 casos de mujeres que habían sido asesinadas, las cuales fueron encontradas ocultas entre la maleza cerca del río Verde. Se hizo el análisis tomando como muestra un hisopo con saliva de Ridgway obtenida en 1987 en una de sus múltiples visitas a la comisaría, además de pruebas de pintura que habían encontrado y que Ridgway utilizaba en su trabajo como pintor de camiones. Las muestras de ADN confirmaron la autoría de los crímenes y lo que habían sospechado por tanto tiempo. Ridgway era el responsable de los asesinatos, por lo que el 30 de noviembre de 2001, Gary Ridgway fue arrestado por los asesinatos de Marcia Chapman, Opal Mills, Cynthia Hinds y Carol Ann Christensen. Ridgway aceptó las acusaciones, sin embargo dijo algo más. Él aseguró haber asesinado a 61 mujeres y no solamente a las 4 que se le culpaban. Sin embargo, en las investigaciones judiciales en su juicio llevado a cabo el 5 de noviembre de 2003,
Fue declarado culpable de solo 48 homicidios, todos llevados en el condado King, y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Gary Ridgway tuvo un juicio bastante inusual, donde los familiares de sus víctimas pudieron decir lo que pensaban de él. La mayoría de los familiares lo insultaron y ofendieron, pero Ridgway permaneció sin ningún tipo de expresión en su rostro, hasta que un hombre cristiano, padre de una de sus víctimas, lo conmovió hasta las lágrimas cuando el hombre le otorgó su perdón. Debido a que Gary confesó sus crímenes, incluyendo algunos que la policía desconocía, pudo evitar la pena de muerte. La cifra total de sus víctimas no se llegó a saber con certeza, pues Gary llegó a dar distintas cantidades. Al principio aseguró haber asesinado a 61 mujeres. Sin embargo, en el 2013 llevó a cabo una rueda de prensa en la que dijo que no habían sido 49 mujeres a las que había asesinado, sino en realidad habían estado entre las 70 y 90 chicas. A pesar de esto, hay investigadores que creen que Gary incluso pudo llegar a asesinar hasta a 200 mujeres, pero esto no se ha podido confirmar. Incluso Gary llegó a decir que habían sido tantas mujeres a las que había asesinado que ni siquiera recordaba cuántas habían sido en total. Según Gary, su plan era asesinar a tantas prostitutas como pudiera, aunque algunas de ellas no lo eran, pero él las consideraba así. Él eligió a las prostitutas puesto que pocas de ellas se reportarían como desaparecidas, por lo que podría matar cuantas quisiera sin ser atrapado. Además, dijo que les quitaba la ropa y objetos personales para no dejar evidencia de quiénes eran, y así resultaría más difícil su identificación. Puso a la mayoría de los cuerpos en grupos para no perderlos de vista, y utilizaba una señal para recordar dónde los colocaba, y creaba grupos nuevos para no ser encontrado. Actualmente Gary se encuentra cumpliendo su condena en la penitenciaría del estado de Washington. Se cree que Gary no es el responsable de todos los asesinatos que dice haber llevado a cabo. Algunos investigadores creen que algunas de estas chicas fueron asesinadas por Ted Bundy, un asesino de los años 80 que mataba a placer en el estado de Washington. En el año 2012, 30 años después de haber sido asesinada, se identificó a otra de las víctimas de Ridgway. Se trata de Sandra Denise Mayor, cuyo cuerpo fue enterrado en un cementerio local. La identificación se logró gracias a un primo de la víctima que brindó una muestra de sangre que correspondía con el ADN de la mujer. Es por eso que hoy en día aún queda la duda de cuántas mujeres asesinó en realidad Gary Ridgway, el mayor asesino serial en la historia de Estados Unidos. Muy bien gente, eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó este video, no te olvides de darle like y suscribirte al canal para que YouTube te notifique cada vez que subo un video. Estaré subiendo videos cada semana, así que no te los pierdas. Yo soy David, este es El Lado Oscuro y nos vemos en un próximo video. Adiós.